Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy te vamos a contar cómo fue la represión en el sur de nuestra provincia, en el departamento de San Rafael. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Cómo fueron secuestradas? ¿Cuáles fueron los centros clandestinos que fueron utilizados en aquellos años en el departamento de San Rafael? Todo eso a partir de este informe que te presentamos en este momento. Para la represión ilegal durante la dictadura cívico-militar, San Rafael, General Alvear y Malargüe formaron la subzona 3316. La represión en esos departamentos estuvo a cargo del mayor Luis Faustino Suárez. Al momento del golpe cívico-militar de 1976, la municipalidad de San Rafael quedó intervenida por el capitán Luis Stulderger, que luego sería funcionario durante el gobierno provincial de Julio Cobos. Dos de los represores más importantes fueron el comisario general Raúl Alberto Ruizope y el comisario José Martín Músere. En la ciudad de San Rafael, como en el resto del país, existieron centros clandestinos de detención, lugares a los que eran trasladados los detenidos y torturados para sacarles información. Esos centros fueron las dependencias del ejército situado en el distrito Cuadro Nacional, sobre la ruta 143, Sanidad de la policía ubicada entre las calles Olascuaga y Avellaneda, los tribunales de justicia, el Marinero, que luego fue la bodega Pico de Oro, la división Infantería de la policía y la comisaría 32, también las instalaciones de radio municipal y una casa ubicada en la calle Corrientes detrás de la escuela normal. En San Rafael, la represión se dio mediante operativos a gran escala con grandes despliegues de personal policial y de ejército. La mayoría de las detenciones se produjeron durante la noche. En algunos casos, a los detenidos se les hacía firmar un acta donde constaba su libertad, pero en realidad los presuntos liberados eran luego desaparecidos. Se estima que en los departamentos del sur mendocino se eleva a 36 el número de personas detenidas que hoy integran la lista de los desaparecidos. Héctor Fagetti, gallego como le llamaban, nació el 14 de mayo de 1951. Estaba casado con Elsa Marta Sosa y de esa unión nació Javier Américo. Héctor tenía 24 años, militaba en la Juventud Peronista y en la organización Montoneros cuando fue detenido. Por la mañana trabajaba en la dirección de rentas y por la tarde vendía los pastelitos y las empanadas que fabricaban con Elsa, su esposa. Esas ventas le permitían a Héctor poder estudiar ingeniería en la Universidad Tecnológica. El 25 de febrero de 1976, una patota de policías y militares tiró la puerta abajo del galponcito donde fabricaban las empanadas. Los represores se llevaron a Aldo sin más explicaciones que las patadas y los insultos. Después fueron a su casa y repitieron la escena de terror, a pesar de los gritos de los vecinos para que lo soltaran. El 10 de marzo le entregaron a la esposa de Héctor un acta de libertad firmada por Aldo y otros presos políticos, pero Elsa no volvería a ver nunca más a su marido. El Tribunal Oral Federal número 1 negó el pedido de Otilio Romano para acceder a la prisión domiciliaria. También exhortó a las autoridades provinciales a que den estricto cumplimiento con los controles médicos periódicos y todo tipo de atención determinada por los médicos de la Justicia Nacional. El tribunal también dispuso que la División Sanidad del Complejo San Felipe realice los controles que Romano necesite conforme a los requerimientos indicados por los profesionales del cuerpo médico forense. La resolución también dispone que ante cualquier urgencia, Romano sea trasladado de inmediato al nosocomio que corresponda. Por último, los jueces autorizan el ingreso al Complejo San Felipe de los médicos particulares que Romano requiera para extremar las medidas necesarias en el seguimiento de sus dolencias. Uno de los máximos responsables de la represión ilegal en San Rafael fue el coronel Luis Faustino Suárez, conocido como Colorado. ¿Quién era este personaje? Luis Faustino Suárez, alias Colorado, era teniente coronel y jefe de inteligencia de los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe durante la última dictadura cívico-militar. El 9 de marzo de 1976, Suárez participó en el secuestro del periodista Santiago Illa en San Rafael.
Santiago fue trasladado a la penitenciaría provincial y más tarde desaparecido. Luis Faustino Suárez fue responsable de unas 30 desapariciones y 10 asesinatos. En septiembre de 1980 fue designado jefe de la Compañía de Montaña 8, que dependía de la 8ª Brigada de Infantería. Suárez estuvo procesado por los secuestros de Reta Camacho, Aldo Ozán, José Verón, Ricardo Ríos y Francisco Tripiana, pero quedó en libertad por la aplicación de las leyes de obediencia debida y punto final que fueron aprobadas durante la gestión de Raúl Alfonsín. Suárez estuvo en actividad hasta aproximadamente el año 1988, pero al morir logró eludir la justicia. El primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza se realizó en el departamento de San Rafael. Fue un verdadero acontecimiento histórico por todo lo que provocó, las modificaciones que produjo en la concepción que la comunidad tenía sobre lo que había pasado en aquellos años. Ese proceso fue registrado para la televisión digital abierta en una serie documental hecha por Noelia Nieto y Patricia Coria. Aquí en este programa vamos a pasar un extracto de ese material para que puedas conocer lo que unas sanrafaelinas hicieron sobre lo que ocurrió en ese departamento. En la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, a los 16 días del mes de noviembre del año 2010, el Tribunal Oral en los Criminal Federal número 2 de Mendoza falla. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a Juan Roberto Labarta Sánchez, de apellido materno, a Aníbal Alberto Guevara Molina, de apellido materno, de otras circunstancias personales conocidas y obrantes en auto, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Silencio en la sala. Responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, con homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado, en relación a las desapariciones forzadas de Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandoval y José Guillermo Verón, calificándolos como delito de lesa humanidad, revocando la excarcelación y ordenando su inmediata detención. Yo fui a trabajar a la fábrica, allá a Valle de Oro, entré a trabajar a las 10 y salí a las 12, no tenía la tarjeta, y me acerco a hablar con qué pasaba con mi tarjeta y sale Daniel López, uno de los que están involucrados en la desaparición de mi marido. Entonces me dijo, no tenés más trabajo por el problema de tu marido con la justicia. Yo siempre lo esperé porque yo veía que no había algo que pudiera justificar su detención, que lo hubiera puesto incomunicado. Todos los días yo bañaba a mi hijo y lo sacaba afuera arregladito, esperando a su padre. El trato con la mayoría de la gente de nuestro pueblo, unos bien, otros mal, en algo habrán andado, algo habrán hecho, estarían con la delincuencia subversiva, con la delincuencia guerrillera, con los colocabombas. Yo te puedo decir que mi marido era el hombre que más trabajaba en su tallercito porque fue el primer gasista de San Rafael.
Y después la gente tenía miedo de venir. Miedo que la señalaran. Y me cuidaba el culo yo, ya después los demás no, porque ya salís con una conciencia formada desde adentro. Y decís, si hago esto o hago aquello, no va a andar la cosa. Pero traté de que se me borrara todo eso. Siempre tuve, por lógica, que a una persona se la mata una sola vez, no 2 veces. Bueno, a mí me mataron una sola vez. A pesar de que estoy hablando, me siento como vacío por no poder contar con grandes amigos que hice en mi juventud, como Verón, Veroísa, Sandoval, Aldo Fagetti, Tripiana, Roberto Osorio, grandes seres humanos. Yo me identificaba y me sentía una sobreviviente. Y en este sentido, ser sobreviviente me seguía generando compromisos enormes con respecto a los compañeros desaparecidos. Me daba una profunda pena e indignación todo lo que había ocurrido. En este programa estamos viendo cómo fue la represión en el sur de nuestra provincia, específicamente en el departamento de San Rafael, y para contarnos más al respecto está con nosotros Javier Fagetti, que es hijo de Aldo Fagetti, que fue detenido y desaparecido en el sur de nuestra provincia. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo fue la represión sobre los militantes en el sur provincial? El caso particular de tu papá, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la represión, por lo que hemos estado viendo en el armado de las causas y en el primer juicio, fundamentalmente se basó en la represión local en San Rafael del departamento, a su gran mayoría a la JP revolucionaria de San Rafael. Si bien eran militantes que eran del peronismo, pero puntualmente a ese sector del peronismo que eran los que de alguna forma eran los que participaban en las tomas de la fábrica o en las bodegas que estaban con algún retraso salarial, que venían laburando desde el 74, desde la asunción de Martínez Vaca, que eran, se podría decir, los militantes de Martínez Vaca, del gobernador, y eran camporistas casi todos. Era el peronismo revolucionario. Mi viejo era uno de los referentes a nivel del sur de Mendoza y sobre todo de San Rafael, también de Alvear, porque mi viejo venía de Alvear, era estudiante él de ingeniería en San Rafael, y bueno, la militancia política lo movilizaba mucho y bueno, era uno de los referentes. De hecho, la represión empieza mucho antes del 76, ya a fines del 75, a partir de octubre, que es donde Isabel firma los decretos de eliminación de la subversión, los 2770, 2771, 72. Ahí es donde empieza a haber una persecución puntual de casi todos los compañeros del peronismo revolucionario. Mi viejo desaparece ante la dictadura, en febrero, el 25 de febrero, él es detenido, y ahí empiezan los allanamientos y los secuestros ya con operativos policiales y militares. Antes de eso habían persecuciones puntuales, a aprietes, a los compañeros que estaban militando en los barrios, pero a partir de febrero, el 25 de febrero, el 24 y 25 de febrero, es donde empiezan los allanamientos y los secuestros. Fundamentalmente en San Rafael la que lleva adelante la represión es el ejército, la policía federal, la policía provincial, conjunto. En sí estaba enmascarado porque todavía estábamos en democracia, si bien ya la democracia era muy débil, pero existía la democracia, está la división de poderes, y el secuestro lo hace policía. Es más, a mi viejo lo secuestran policía, pero con camiones y con personal del ejército. Strudel, que era el que llevaba la lista, que era el que delineó la represión, en los secuestros y todo lo que fue la dictadura a partir del 24 de marzo, es intendente de facto en San Rafael, fue el que delineó todo, es el que encabeza los allanamientos y los secuestros. Y era del ejército, pero los secuestraban, los llevaban clandestinamente a la sección de Canes, que era un lugar de la parte de atrás de las comisarías, donde estaban en construcción y bueno, estaban los perros. Entonces era como que en la parte clandestina. Entraban por la comisaría, pero lo llevaban ahí. Ya a partir del 24 de marzo
ya se hace más evidente que tome el mando el ejército. Tuvo un impacto muy importante el primer juicio que se hizo en la provincia de Mendoza por delitos de lesa humanidad, que se hizo en San Rafael justamente. Se está por iniciar el segundo. ¿Cómo viene ese proceso, el segundo juicio? Y está muy parado. San Rafael, y esto yo estudiando por ahí, charlando con los compañeros de mi viejo, los 70, siempre estuvo la pelea o la lucha de decir nosotros siempre nos atienden al final. Tuvimos la suerte de primerear con el primer juicio, que se largó porque estaba armado hace tiempo ya, y se largó con ese juicio, gracias a Dios, porque después abrió todos los otros juicios en Mendoza. Y ahora estamos luchando para que nosotros podamos tener el segundo juicio, que sería casi el 90% de las causas, un juicio muy bien instruido, donde casi todos los represores, la patota, también hay civiles, hay personal civil de inteligencia, y bueno, estamos luchando porque no conseguimos tribunal, y bueno, ahora tenemos la suerte, o la mala suerte por un lado, porque pudimos pasar un escollo que era que los jueces de Mendoza, que no querían atender ese juicio, se dieron el lugar o dieron un paso al costado y se pueden pedir otro tipo de tribunales. Estamos en eso, estamos tratando de hablar. ¿Sería para este año, Javier? Esperemos que sí. Lo que se tiene en mente es que para fin de año ya empieza el debate, pero necesitamos la confirmación de un tribunal que se va a lograr en Buenos Aires. ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, la situación de la militancia en derechos humanos en San Rafael? Vos sos militante de la agrupación Hijos, ¿estás actualmente militando? ¿Cómo vivís el momento actual en San Rafael? Y el actual cambio, el hecho histórico que generó el juicio es grandísimo, es uno de los procesos más lindos que tiene el juicio, que es trasladar nuestra problemática como víctima directa de la dictadura a la sociedad, que yo creo que también la sociedad también es víctima de la dictadura por los planes económicos, por lo que generó culturalmente la desaparición de los militantes, los vacíos que dejó en la militancia. Entonces ese hecho histórico es muy importante y bueno, y haber escuchado los testimonios, los relatos, lo que nosotros escuchamos a diario, que es nuestra convivencia, de los testigos que dieron a conocer su testimonio y que fue muy importante, la sociedad misma cuando lo escuchó y vio la trascendencia de ese juicio, hizo un antes y un después. Es una ciudad muy conservadora, todavía hay muchos hitos por romper, entonces cuesta, pero es mucho más positiva que lo que era antes. Hoy, como sé, la teoría de los demonios se pone un poco en discusión. Y antes no se discutía, antes estaban los bandos, los buenos, los malos, era una guerra. Entonces, yo hoy por hoy en los mismos colegios, las charlas que damos en los colegios secundarios, nos permiten por lo menos que la gente misma diga, no, bueno, no fue así. Entonces, ya esa teoría que estaba tan instalada, ya por lo menos ya no se habla. Pero cuesta otras cosas también. Por último, Javier, ¿estuvieron ustedes de la agrupación siguiendo un testimonio de una persona que había identificado un lugar de posible enterramiento en el departamento de San Carlos, en la Laguna del Diamante? ¿Qué pasó con eso y en qué estado está esa situación? Bueno, sobre los enterramientos hubo un testimonio puntual de un militar, se podría decir, arrepentido, en donde el testimonio era cierto, pero lo que omitió es decir que después ese lugar que habían enterrado los cuerpos, muchos desaparecidos, había sido limpiado quirúrgicamente porque habían levantado toda la tierra en un lugar totalmente montañoso, con piedras, con rocas, habían levantado toda la fosa común, la habían filtrado y se habían llevado los cuerpos a otro lado. Ese fue el resultado. Lo positivo fue que encontramos realmente un paso de los cuerpos por el lugar físico, por estar en la montaña y por donde estaba el lugar geográfico, la tierra que había, solamente se podía hacer ese tipo de excavaciones en temporada de verano, de primavera-verano. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hay mucha humedad y en invierno, es en la Laguna del Diamante, se congela, es imposible cavar. Entonces nos marca quiénes podrían haber estado enterrados ahí o quiénes no. Nosotros creemos que muchos de los compañeros, mi viejo y los compañeros de San Rafael, sobre todo la primera camada que fue entre febrero, marzo,
esa primera camada de desaparecidos, que fue la gran mayoría, puede haber pasado por ahí y nos dio satisfacción de haber encontrado un lugar donde poder haber estado enterrado. A su vez, los que estaban a cargo en ese momento fueron personal del ejército, altos mandos del ejército que tenían que ver con la represión y son muchos de los que están siendo juzgados, van a ser juzgados en el segundo juicio. Entonces hay cierta relación de parentesco, el lugar de San Carlos con el yo me imagino, soy represor y si lo voy a enterrar, lo voy a ocultar en algún lugar, va a ser un lugar donde conozco, no lo voy a llevar a un lugar donde no lo conozca o que maneje, que tenga el control, o digamos. que tengan control operacional. Seguimos buscando, por supuesto. Y se sigue buscando porque, bueno, lamentablemente fueron enterrados, eso se determinó porque fue totalmente filtrada la tierra con zarandas de tierra y, bueno, tienen una granulometría que es imposible que exista, no existen piedras en un lugar que es la montaña. Entonces sabemos que ahí hubo fosas comunes en un lugar de 7 metros por 12 metros. Fue levantado, filtrado y no quedó ni siquiera un hueso. Pero bueno, nos dio la satisfacción de saber que por ahí, eso fue un lugar donde hubieron fosas comunes y bueno, nosotros también lo tomamos el lugar que dentro de poco vamos a empezar a trabajar para transformarlo en un sitio de memoria, un lugar de militancia o hasta donde uno puede ir a descansar. Es divino, uno de los lugares más lindos que puede existir, que yo he visto, que uno piensa, o nos decía a nosotros, tus viejos fueron tirados en la montaña y uno ve la montaña, la aridez, lo feo que es, y encontrar ese lugar realmente es por ahí alentador de decir, bueno, pasó sus últimos días en un lugar por lo menos, bueno, no últimos días, sino su entierro final fue en un lugar que era bastante lindo, agradable. Y que hoy es una reserva ecológica que bueno, la idea es militarlo para que la gente que pasa por ahí sepa qué fue lo que ocurrió. Claro, sepa qué pasó y bueno, la gente que pasa por ahí, casi todos son geólogos o gente culta, entonces poder poner en valor ese lugar también. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Javier Fagetti es militante de la organización Hijos en San Rafael, hijo de Aldo Fagetti, también un militante en la década del 70. Nosotros seguimos en este programa promocionando y buscando, y cualquiera que sepa algún dato de lo que ha ocurrido, recién escuchaban el testimonio de Javier, estamos buscando los restos de los detenidos desaparecidos de la provincia de Mendoza. Cualquier información nos sirve. Gracias. Hasta el próximo programa la semana que viene. Pasan los días y mi viejo no regresa. Lentamente mis ojos se ponen tristes, mi cara no ríe nunca más. Entre mentiras y metiendo la historia en un baúl, fue pasando el tiempo hasta la actualidad. Hoy a los 7 días que se llevan a mi viejo, mi mamá trata de llevarme a la comisaría para que lo pueda ver. Era todo muy confuso y confieso que ese muñequito de la heladera ya no me importa. Solo me interesa sentir una vez más los brazos de mi viejo, agarrarle la barba y que él se riera a carcajada. En la comisaría me llevan adentro con mi viejo y por media hora pude estar con él. Solo hubo besos y muchas lágrimas. También un juguetito que me hizo con una madera y una tapita de vino. Hoy con el tiempo puedo sentir el amor que me da mi hijo y mi compañera de vida. Puedo ver crecer mis hijos y yo no dejo de preguntarme, ¿qué habrá sentido mi viejo? Lo siento como un padre hoy. No puedo dejar de estremecerme con solo pensar en el momento que me llevaban y sospechaba que no podía verme más. Pobre de él. Creo que debe haber sufrido más en ese momento que toda la tortura que recibió. Tanto silencio, tanto vacío. Solo me sale a decirte, viejo, te quiero.